Bienvenidos, queridos oyentes, un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy estamos con el doctor Ricardo Sainz de la Cuesta. Él es jefe de servicio de ginecología y obstetricia de Quirón Salud y Olimpia Castellana. Y es un doctor que sabe mucho sobre el cáncer de ovario y peritoneo. Con él vamos a hablar de estos temas que estoy seguro que son para todos ustedes muy interesantes. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Entre la vida y la esperanza. En el corazón de una familia encontró su fuerza. De María Luisa y José Ricardo heredó el amor y con sus hermanos aprendió que la vida es un tejido de ternura, de ausencias y de luchas, donde Silvia habita en la memoria y Luis, con su pureza, dejó la lección más grande de humanidad. El destino le regaló a Lucía, compañera de camino y de sueños. En ella encontró hogar y sostén, y juntos levantaron una historia que continúa en Jorge y en Silvia, raíces vivas que hoy florecen en Manuel, Lucía y Luca. Nietos que son luz, futuro y alegría. Aurora, como nuera, suma a ese abrazo un nuevo latido de familia. Porque antes de médico, antes que profesor o investigador, ha sido esposo, padre y abuelo, y en esa certeza lo guía cada día, pues sabe que en cada mujer que atiende ve reflejado en los ojos de su esposa la sonrisa de sus hijos y el mañana de sus nietos. Su vocación lo llevó lejos. Baltimore, Boston y Harvard fueron escuela y horizonte. De vuelta a España, Fundación Jiménez Díaz y Quirón Salud Madrid se convirtieron en su casa, donde ha luchado contra el cáncer ginecológico y formado a nuevas generaciones. Hoy, entre quirófanos y aulas, entre ciencia y humanidad, su historia se escribe con doble tinta, la del saber y la de la ternura, porque en él el médico y el hombre caminan juntos y en cada vida que toca se escucha silenciosa la voz eterna de su familia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, sabiendo que es una persona súper ocupada y que esté en estos micrófonos, pues todos los oyentes y un servidor y Hugo se lo agradecemos mucho. Bueno, vamos a enseguida hablar con el doctor, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de su currículum. Hugo Alonso. Se licenció en Medicina en 1986 y en 1997 obtuvo su doctorado con la calificación de apto cum laude por unanimidad, además de lograr el premio extraordinario. Cuenta con una valiosa formación en el extranjero, en 2 de los centros médicos y universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Actuó como residente en ginecología y obstetricia en el Hospital Union Memorial de Baltimore. Al acabar se subespecializó en oncología ginecológica en el Massachusetts General Hospital de Boston, hospital en el que también se desempeñó como médico adjunto durante 2 años. Y también ha sido instructor de ginecología y obstetricia en Harvard. En septiembre de 1995 volvió a España para trabajar como médico adjunto de obstetricia y ginecología en la Fundación Jiménez Díaz y siendo nombrado como responsable de la unidad de oncología y ginecología. Ha sido profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, donde adquirió la plaza de profesor titular en el año 2006. En dicho año también fue representante de decano de la Universidad Autónoma en la Fundación Jiménez Díaz. Y a lo largo de su carrera ha publicado 31 artículos en revistas nacionales e internacionales, además de participar en más de 60 comunicaciones y ponencias. Ha conseguido la titulación Board Certified en obstetricia y ginecología en 2002 y oncología y ginecología en 2011. Desde diciembre de 2006 es jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Además, en septiembre de 2009 obtuvo la plaza de profesor asociado de la Universidad Europea de Madrid. Ya en septiembre de 2015 la de profesor titular de la misma universidad, donde desde 2023 es catedrático de ginecología. Bueno, doctor Ricardo Sainz de la Cuesta, casi nada, ¿eh? Madre mía, vaya currículum. Muchas gracias. Y ha costado un poco
Ha costado... Un poco de tiempo y ganas. Y ganas y sacrificio. Sí. ¿Se nos ha olvidado alguna cosa así que quisieras decir? O que... No, ha sido perfecto. No es un resumen muy bueno. Yo creo que no puedo añadir mucho más. Bueno, así que muchas gracias. Estupendo. Y gracias por el poema, que me ha encantado. Me alegro. Muy bonito. Me alegro. Gracias. Vamos a empezar un poquito por los principios. Naces en el año 62, aquí en Madrid. Correcto, sí. Correcto. Papás José Ricardo y María Luisa. Cuéntanos un poquito, Ricardo, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Porque no sé si empiezas a recordar a los 3, 4, 5 años, pero ¿cuáles son esos primeros recuerdos de niño, de tu infancia? Con tus hermanos, que tenías, bueno, Almudena, Casilda, ¿no? Luis, Silvia, ¿no? Sí, cuéntanos un poco esos primeros principios. Bueno, los principios míos fueron en Madrid, en una casa, pues en el Viso, muy cerca del Paseo de la Habana. Ahí vivimos toda la familia, porque era una zona donde, digamos, la familia todavía tenía algún terreno y habían construido. Y entonces pues habían bastantes primos que vivíamos todos juntos, ¿no? Hermanos y primos. Y yo creo que esa es mi primera... Oye, qué divertido, ¿no? Con los primos, los hermanos. Además que en esos años todavía se vivía más en la calle, ¿no? Claro, había un jardín, teníamos piscina, y entonces era una zona, era un privilegio aquello. Entonces lo pasamos muy bien. De hecho, mis primos por parte paterna, los Sainz, que vivían ahí, pues que quieras que no, pues no solamente son primos, sino son amigos también, porque vivíamos juntos y hacíamos todo juntos, ¿no? Así que yo creo que era muy bonito, era una etapa, digamos, de recuerdo diferente y buena, ¿no? En general. ¿El cole qué tal? ¿Empezaste? ¿A qué cole ibas? A los jesuitas. A los jesuitas. Sí, el recuerdo. Empecé en un colegio que se llamaba ahora no me acuerdo muy bien el colegio. Lo que estaba en el Viso también, uno pequeñito. Santán. Ahí íbamos, era también tanto de hombres como de mujeres, entonces mis hermanas también fueron. Y ellas siguieron en ese colegio y yo me fui a los jesuitas cuando cumplí 6 años, que es cuando íbamos a párvulos. En esa época era párvulos ínfima y medio, ¿no? Que ahora cambia un poco Sí, ha cambiado todo. Ahora yo no tengo ni idea. O sea, tengo a mis hijas, la ESO, no sé qué, nosotros, o sea, maternales, párvulo primero, no sé qué, luego entrabas en bachiller, no tenía nada que ver. Era una cosa muy diferente. Sí. ¿Alguno en la familia médico? No, nadie. Soy el primer médico de la familia. Bueno, pues qué orgullo, ¿no? Para toda la familia. Bueno, y qué trabajo para ti, porque al final el médico de la familia, todo el mundo la llama, la familia, los vecinos, ¿no? He tenido luego algún primo médico por parte materna, que somos muchos. Hay un urólogo y hay un dermatólogo. Pero bueno, por parte, yo creo que fui uno de los primeros. Luego se unieron pues estos primos, ¿no? Pero desde luego, en lo que es por parte paterna, digamos, en primera línea, y materna, nadie. Yo fui el primero. Y bueno, ¿y cómo te dio esa...? Bueno, mis padres siempre me decían que yo quería ser médico desde que tenía 3 años o 4. Ah, sí. Siempre lo decía yo, papá, quiero ser médico y quiero ser cirujano además, pero no sé muy bien por qué, porque en esa época pues no te acuerdas de nada. Pero ellos siempre me lo repetían, que yo soy médico de vocación de verdad, desde que era muy pequeñito. Incluso alguna amiga de mis padres también lo decían que les sorprendía que con 3 o 4 años quisiera ser médico, ¿no? Que es una cosa que no sueles tener esa vocación de tan pequeñito, ¿no? ¿Y luego alguien así que te marcara un poco ya cuando empiezas, o qué te marcó para ya después de esa primera idea que tienes de médico decir, pues, o algún profesor a lo mejor, no sé si a lo mejor con la biología, la química, no sé si a lo mejor alguna cosa o... No en particular. Yo dije, bueno, quiero hacer algo que sea útil en cualquier sitio donde pudiera vivir, ¿no? Y se me ocurría que podía ser, pues, por ejemplo, cocinero, pues eso te sirve en cualquier lado, ¿no? Pero luego era médico y entonces pues dije, pues es que es médico, no hay mucho más. Porque abogado, que es otra cosa, mi padre era abogado, era otra de las ramas que digamos, que me gustaban, pero ahí en todo el mundo no podía ser abogado, porque claro, las leyes son diferentes. Entonces, pues básicamente me centré en medicina. Dije, yo voy a ser médico sí o sí, ¿no? Y además, has dicho cirujano.
que es diferente, Sí. porque hay algunos incluso que dicen, yo quería ser cirujano, no médico. O sea, que son tan, digamos, con la cirugía que les parece como lo más, ¿no? ¿Eras manitas? ¿Te gustaba o no tenía mucho que ver con Sí, eso? sí eran manitas en general. No es que me gustara mucho, digamos, hacer cosas de construcción o ese tipo de cosas que a lo mejor puedes decir, o quizás no era mi perfil, ¿no? Pero sí me gustaba la cirugía porque me parecía que era como que solucionabas más los problemas, que ibas más directamente al grano, ¿no? Y me gustaba el tema, no sé si lo podría explicar, pero la cirugía era lo que me llamaba la atención. De hecho, yo siempre quise ser neurocirujano. Fue digamos, yo me centré, digo, quiero ser neurocirujano y me fui a Estados Unidos. Lo bueno que tiene la enseñanza de Estados Unidos es que rotas en ¿Cuándo todos te lados. fuiste? ¿Con qué edad? O sea, ¿ya estabas haciendo la carrera? O No, sí? yo terminé la carrera. Ah, terminaste la carrera y fue cuando te fuiste a Estados Unidos. Sí, eso es. De hecho, hice la mili en primero de carrera con la idea de irme a Estados Unidos, porque en aquella época no te daban el pasaporte si no tenías digamos, hecho la cartilla, ¿no?, de la militar, ¿no? Ya. Entonces lo hice en primero. Ricardo, a ti te tocaría hacer selectividad, imagino que era la Sí, años de selectividad, ¿no? sí. A lo mejor las notas no eran como ahora, ¿no? O sea, eran, pero tampoco tanto, ¿no? Porque Sí, no eran tanto, no era tan duro, ¿no? a lo mejor No como ahora que necesitas sacar pues un 14, ni se sabe, ¿no? Una bestialidad. Pero bueno, eras buen estudiante. Era un estudiante, yo estaba en un colegio que teníamos que ir a una universidad específica, que era la Complutense, no podías elegir la universidad. En aquella época, según el colegio en que estabas, ibas a uno u otro, ¿no? Y a mí me tocó la Complutense, porque era donde el recuerdo nos llevaba, ¿no? Oye, ¿qué tal el choque de ir a la universidad? Porque sería una época de mucha masificación, ¿no? En primero carrera, o ¿cómo fue? Porque venías de un colegio, bueno, con cierto, digamos, controles en general, ¿no? Porque y te vas a la universidad y... Pero ya había números clausos en aquella época. No estaba tan masificada como antes. Quedaban algunos, digamos, estudiantes digamos, que habían repetido, ¿no? Sí, que estaban pero no estaba tan masificado porque estaba muy controlado, ¿no? Ya habían puesto números clausos desde 3 o 4 años antes, ¿no? Entonces no era tanto. Había, digamos, residualmente había mucha gente, sobre todo en el clínico, gente que estaba repitiendo, ¿no? Pero no era una universidad muy masificada. O sea, la experiencia buena en la universidad. Sí, la universidad es una experiencia muy buena. Yo en aquella época jugaba al rugby a nivel... Ah, es verdad, sí, además sí fuiste, ¿no?, profesional. Bueno, no profesional, no, porque en aquella época éramos amateurs todos, ¿no? No había profesionales. No había profesionales, no, en aquella época era amateur. A mí me gustaba mucho el rugby y jugaba en la arquitectura, que estaba en primera división, y en la selección española, y entonces pues mucho de esos 6 años me lo pasé también jugando al rugby y visitando muchos países, ¿no? Jugando no solamente con la selección, sino también con mi equipo, ¿no? Fíjate, hace no mucho, entrevistando al decano, a Tomás Chivato, me decía la importancia que tiene que los estudiantes de medicina, con todo el estrés que tienen, evidentemente, que por el MIR y todo, que estén combinando siempre con un deporte. ¿Estás de acuerdo con ello? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el deporte es fundamental para la formación de cualquier persona, sobre todo deportes de equipo. Porque los deportes individuales generan demasiado egocentrismo, ¿no? Claro. Narcisismo y demás. Entonces yo creo que es importante en esas edades es hacer deportes de equipo, que es lo que hace al final, sobre todo para un médico, es luego pues le da esa visión de equipo, ¿no? Que es lo importante dentro de un hospital, y no ser muy individualista, ¿no? Yo creo que es un error, ¿no? Que es un poco, a veces falla, ¿no? En España, digamos, el equipo y luego pues la formación, la escuela, ¿no? Que es lo que muchas veces la formación anglosajona te enseña. Y aquí somos más individualistas. De hecho, lo que se ve muchas veces es que somos muy buenos en deportes individuales, ¿no? Como puede ser el golf
o el tenis, ¿no? Y quizás deportes de equipo no diríamos que somos peores, porque es verdad que en el fútbol y en el básquet somos muy buenos, pero quizás no tengamos, digamos, esa formación, ¿no? Esa cultura, ¿no? Ya. Oye, una curiosidad, el rugby, que desde los que lo vemos de fuera vemos que es un deporte súper duro, que hay que ser muy fuerte. Me imagino que tiene mucha técnica, ¿no? O sea, no es tanto el que físicamente seas muy potente, a también que haya, ¿no? O sea, porque cualquiera no se puede poner ahí, coger el balón y tira millas, porque, ¿sabes? No, más es que como no tengas esa técnica, bueno, la física es muy importante porque es un deporte muy de contacto, ¿no? Entonces hace falta estar muy en forma y ser fuerte y rápido, ¿no? Sobre todo, bueno, en función del donde juegues en el campo, ¿no? Pero la técnica es fundamental porque si no te lesionas con mucha facilidad. Saber caer, saber coger los balones, saber cuándo tienes que placar, todas esas cosas son fundamentales, ¿no? Que hay que aprender cómo empujar, hay miles de cosas que hay que aprender, cómo lanzar el balón, cuándo tienes que defender, cuándo tienes que atacar, todas esas cosas son fundamentales. Sí, fíjate que desde fuera lo que ves mucho, lo que tú has comentado, que ese sí que es un deporte muy, muy de equipo. Porque tienes que no solamente hacer tú, sino defender a tu compañero, ¿no? Se ve ahí como que todos os tenéis que conocer mucho y con la mirada prácticamente decírtelo todo, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Y cuando hay una reyerta siempre todo el mundo va a defender a la persona. Sí. Porque a veces, pues a veces, claro, es un deporte tan de contacto que la gente se enfada, ¿no? Claro. Pero luego es un deporte que genera mucha amistad. Por lo que decimos nosotros del tercer tiempo, ¿no? Que nos reunimos. El tercer tiempo es cuando nos reunimos todos después de jugar el partido a tomar unas cervecillas, pero con todo también con nuestros contrincantes, ¿no? También. Anda. Esas digamos un poco lo bonito del rugby, que es muy noble, ¿no? Que tiene esa nobleza del respeto que tienes hacia tu contrincante y bueno, y muchas veces pues que quieres ser también su amigo, ¿no? Y su compañero. Y eso yo creo que está mucho dentro del espíritu del rugby. Qué bonito. Que es lo que me gustaba a mí del rugby, ¿no? Ricardo, ¿decides porque quieres ginecología y obstetricia o es un poco porque querías otras y a lo mejor no pudiste en el MIR sacarlo, o tenías claro que querías? No, bueno, yo el MIR no lo hice. Yo tenía la idea de irme a Estados Unidos, por eso hice la mili, como dije antes. Entonces, yo de hecho me quería ir a Estados Unidos. Me gusta mucho la educación anglosajona y yo quería irme a estudiar medicina a Escocia. Esa era un poco era mi idea, ¿no? Entonces, de hecho, hasta mandé una carta para ir ahí, ¿no? Un documento que tenías que mandar para poder la solicitud, ¿no? Que se llama. Y lo mandé y me pidieron una entrevista. Esto era cuando estaba yo en el colegio. Y entonces se lo comenté a mi padre y me dijo, Dicky, me llaman Dicky en casa, ¿no? Si haces eso y no estudias la carrera aquí en España, es muy probable que nunca vuelvas a España, ¿no? Entonces es mejor que te hagas la carrera aquí en España y luego te vayas a Estados Unidos o Inglaterra, donde tú quieras hacer una especialidad. Y de esa manera, al tener el título español, sería mucho más fácil volver. Me pareció razonable lo que dijo mi padre y entonces pues me quedé en España, ¿no? Hice la carrera en España. O sea, entonces la especialidad la hiciste en Estados Unidos. Y luego, claro, nada más terminar, en vez de hacer el MIR, yo lo que hice, bueno, me iba a coger un año sabático, porque también es una cosa que aquí en España no se hace, pero en muchos países se hace. Me iba a coger un año sabático preparando el Mundial de rugby, que era el primero que había, digamos, en Nueva Zelanda. Entonces había un año donde nos centrábamos y había una gira por Sudamérica y otra gira por África. Bueno, había varias giras. Entonces digo, me cojo un año sabático y luego me pongo a hacer, digamos, el MIR, etcétera. Me rompí la rodilla jugando al rugby, entonces eso me cambió un poco me trastocó los planes. Te quedaste sin año sabático. Me quedé sin año sabático. Y entonces me puse a estudiar lo
que es el Foren, ¿no? Que es, digamos, el MIR, es, bueno, más que el MIR, la convalidación de la carrera en Estados Unidos, ¿no? Y luego lo que había que hacer ahí era mandar un montón de solicitudes a los hospitales para poder ir a una residencia. Me mandé como 300 o 400 cartas a los hospitales para ver si me hacían una entrevista, y la verdad es que me hicieron como 3 o 4 entrevistas, pero a mí las entrevistas no se me daban mal, y entonces pues de alguna manera pues conseguí que me admitieran en un hospital bastante bueno a hacer cirugía general, que es un poco lo que hay que hacer para poder hacer neurocirugía, como dije antes. Entonces yo hice un primer año de cirugía general con la idea de hacer luego neurocirugía, pero no me acabó convenciendo la neurocirugía. Estuve rotando unos meses o un par de meses ahí y no me acabó convenciendo. Pero en cambio me gustó mucho lo que hacían de ginecología oncológica, porque hacían unas cirugías. Nosotros rotábamos en la UCI también cuando hacíamos la residencia allí, y me gustó mucho las cirugías que hacían en ginecología oncológica, porque hacían de todo, que quitaban, digamos, hacían cirugía del aparato ginecológico, del aparato digestivo, del aparato urológico y luego la reconstrucción. Era como una medicina muy integral, ¿no? Que lo hacía todo un solo especialista, y eso me atrajo muchísimo. Y entonces dije, bueno, voy a hablar con el jefe de gine, como tengo un año, y a ver si me deja ir a ginecología y obstetricia, y luego para hacer gineonco. Era un poco arriesgado, porque para entrar en gineonco es muy complicado. Solamente hay como 20 plazas en todo Estados Unidos, o 25 plazas al año, y dije, bueno, pues me voy a arriesgar, ¿no? Porque ya que estoy aquí, pues me arriesgo. Entonces me metí en gine y obstetricia, hice otros 3 años para terminar ahí la carrera, y luego pues me puse a hacer lo mismo, a entrevistarme otra vez con diferentes hospitales, y ahí lo que hacen para hacer el MIR es, aparte de estas entrevistas y aparte de aprobar los exámenes, etcétera, lo que hacen es un día al año se hace el matching program, que se llama en Estados Unidos, que es como el MIR español, pero allí. Y entonces lo que hacen es, tú has entrevistado en muchos hospitales, y luego ese día tú colocas o solicitas ir hay una lista, y dices, bueno, pues yo quiero ir primero a este hospital, luego a este hospital y a otro hospital. Si por ejemplo tú pones el hospital del Mass General al primero, y ellos te ponen el primero en su lista, porque cada uno, entonces macheas. Sí. En cambio, si tú pones el primero y ellos ponen el 20, pues muy probablemente no machearás. No ¿sabes? Eso es un poco el sistema que tienen ahí, en vez de hacer un MIR, ¿no? Que bueno, que es una manera diferente de ir a la especialidad. Y entonces, pues también lo hacías cuando hacías la residencia, y lo hacías también cuando hacías el fellow, ¿no? Y entonces eso fue un poco por qué acabé siendo ginecólogo y obstetra, y cirujano oncológico, ¿no? Y cirujano oncológico. Bueno, pues llegado este momento, doctor Ricardo Sainz, te vamos a hacer un regalo musical. Doctor, Father and Son de Cat Stevens, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué te trae esta canción? Me trae muchísimos recuerdos esta canción. Es una canción que muchas veces cuando yo estudiaba pues lo ponía, porque era un poco la ilusión que tenía yo de independizarme, ¿no? Y de irme fuera de... No me preguntéis por qué, pero yo siempre tenía la idea de irme fuera, ¿no? Era como una obsesión, ¿no? Y mi padre muchas veces, y mis padres me retenían, ¿no? Y entonces esta canción pues me recordaba todo, ¿no? A las conversaciones con mis padres, y bueno, aunque ellos eran bastante abiertos, ¿no? Pues me atraía, ¿sabes? Y además me gusta la música y me gusta Cat Stevens, pero me trae muchos recuerdos. Es una canción preciosa. Una canción muy bonita. Bueno, pues después de esta preciosa canción de Cat Stevens, Father and Son, vamos a hacerles una recomendación. Hugo Alonso. ¿Eres una de las millones de personas que en nuestro país sufres artrosis y buscas una forma de aliviar el dolor y la rigidez? Mejorando tu vida te trae la solución, si la tienes localizada en las manos, las articulaciones de mayor incidencia, especialmente en las personas de mayor edad. El envejecimiento, junto con el sobrepeso, las lesiones o el uso excesivo de las articulaciones son las causas principales de esta enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de los huesos, provocando dolor, inflamación y limitación del movimiento. Con los guantes terapéuticos de Mejorando tu Vida
Verás como en pocos minutos y sin tener que desplazarte se reducen sus síntomas e irás recuperando la movilidad. Bueno, pues yo me he puesto el guante Quantic Nanotech, el guante de la artrosis, ese guante que ya llevamos años promocionando. Recordemos siempre que estuvo aquí Luis Fernando Villa, también José de la Mata, dos importantes reumatólogos que fueron los que nos dijeron: oye, tienes que conocer a una persona que ha inventado unos guantes que son maravillosos para la artrosis. Sabemos que la artrosis no se cura, eso está claro. Ese cartílago se desgasta por el paso del tiempo, muchas veces también por otras circunstancias, a las mujeres a lo mejor antes por el tema menopáusico. Pero lo que sí que tenemos que intentar es que no nos duela, que podamos mover bien las manos, que podamos hacer cosas normales. En una persona con artrosis hay veces que le cuesta hasta abrir un tapón de un bote, abrocharse un botón, levantar una persiana. Bueno, pues con estos guantes, que son 20 minutos por la mañana, podemos luego otra vez 20 minutos por la tarde, por la noche, en casa tranquilamente los vamos a utilizar y va a servir a través de las ondas pulsantes, masaje, vibración y calor, para que esas manos estén mucho mejor y que el dolor se alivie. Y luego también hemos introducido una parte de artrosis también para la rodilla. Ahí se trabaja con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para que esa inflamación baje de la rodilla. A veces caminar, subir escaleras nos cuesta. Ahí son 10 minutos una rodillera. Y también tenemos para el tema de espalda. Así que cualquier problema que tengas con artrosis, sabiendo que no te la podemos curar, por desgracia, pero sí podemos mejorar y aliviar ese dolor. Os voy a dar un teléfono, podéis marcar ahora para que quede la llamada registrada y os informamos bien de todo. 900-730-122. Repito, 900-730-122. Los médicos nos cuidan. Siempre actúan mirando nuestro bien, lo mejor para nosotros. Pero ¿quién cuida a los médicos? Para eso está Uniteco. Uniteco es la correduría de seguros que se encarga de los temas legales y administrativos, para que el médico esté tranquilo y pueda hacer lo que mejor sabe hacer, cuidar de sus pacientes. Bueno, pues esta canción maravillosa que podéis escuchar en cualquier plataforma, Salvador de Almas, refleja un poco lo que Uniteco hace por los médicos, ¿no? Fueron los pioneros en ese seguro de responsabilidad civil profesional, cuidan a los médicos para que ellos solamente tengan que estar pendientes de eso, de cuidarnos a nosotros. Así que agradecemos siempre mucho a Uniteco que esté desde el inicio de este programa y que siga apoyándonos de esta manera. Bueno, pues ahora le vamos a hacer entrega al doctor de algo que no es rico, es riquísimo. Estamos hablando de jamones Navarretinto. Este es un pack que además, fíjate si cuidan el detalle, ya lo está viendo, doctor, pone para Navarretinto, para historia de nuestros médicos con Adolfo Albistur. Es decir, Navarretinto quiere hacer la entrega para que el doctor pruebe este delicioso jamón. Es un jamón 100% de bellota, es mención exclusiva pata negra, que a veces es de pata negra, pero no todos son de pata negra. Ellos trabajan solo su propia producción. Es cardiosaludable, aporte de hierro, fuentes naturales de vitaminas y minerales, proteico, aminoácidos, poder saciante que evita comer entre horas. Y yo les digo que está, no rico, riquísimo. Así que, doctor, este es el regalo que le hace Navarretito para que pruebe en casa muchas gracias. Su jamón. Y bueno, y a ustedes les digo, les voy a dar un teléfono para que puedan llamar y pedir, pues bueno, aunque sea algún sobrecito, ¿no?, para probarlo. Luego ya si quieren un jamón entero se lo lonchean, además de una manera todo artesanal, con mucho cariño. Y luego pueden pedir un jamón que además te mandan los huesecitos cortados para que podamos hacer ese caldo. Bueno, está riquísimo. Así que les voy a dar un teléfono y si llaman diciendo que llaman de parte del programa, van a tener un 10% de descuento. 91 625 0228. Navarretinto. Los mejores jamones, los jamones que comen nuestros doctores y que recetan nuestros doctores. 91 625 0228. Bueno, pues seguimos en esta entrevista tan interesante con el doctor. Nos hemos quedado que ha estudiado, ya le tenemos como ginecólogo, como obstetricia, no sé si obstetra se llama. También, sí, obstetricia y ginecología. Vale. Estados Unidos. Regresas a España. ¿Qué
¿Qué te traes de Estados Unidos que a lo mejor aquí no había porque yo creo que cuando estás en un sitio de estos y ves cosas que enseguida tienes la ilusión, ¿no? Exactamente qué es lo que vistes, qué es lo que había aquí y qué dijiste, esto lo tenemos que empezar a trabajar aquí. Pues mira, eso es muy interesante porque es verdad que me costó volver a España, no es fácil volver de un país extranjero cuando hay, sobre todo en aquella época donde no había tantas plazas libres para médicos, ¿no? Pero encontré que en la Fundación Jiménez Díaz, concretamente, había un gerente que estaba interesado en traer personas de Estados Unidos para romper un poco esa endogamia que a veces ocurre en los hospitales. Y me trajo a mí, trajo también al doctor Serratosa, que había descubierto el gen de la fora, era una persona conocida en neurología. También una persona, Diego, que no me acuerdo el apellido ahora, que hacía el sueño, traía cosas de sueño. Bueno, básicamente lo que quería hacer era romper un poco ese conservadurismo que había en la fundación, ¿no? Y traer gente nueva, ¿no? Sabe, la vía nueva, como se dice. Y entonces me cogieron en la Fundación Jiménez Díaz con la idea de montar un servicio una unidad de ginecología oncológica e intentar incluso hacer un fellowship, ¿no? Que es una subespecialidad para gente que le interesaba hacer ginecología oncológica, ¿no? Lo que pasa es que volver a España y cambiar el sistema es muy difícil, ¿no? Yeah. Y en 3 años me di cuenta que era muy difícil, casi imposible, realizar el sueño de crear una unidad de ginecología oncológica. Aquí, como todo el mundo sabe, la sanidad es muy política, y entonces en cuanto cambia un partido, pues cambian los gerentes de muchos hospitales, ¿no? Y es lo que pasó. Vino otro gerente que me dijo que no le interesaba, digamos, el proyecto por el cual me habían traído, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no tenía esa posibilidad, ¿no? Pero eso es lo que me atrajo, la idea de montar una unidad diferente, crear que es lo que me atrajo de un principio de la ginecología oncológica también, que no era una especialidad, una subespecialidad que había en España, ¿no? Entonces yo sabía que era una manera de volver aportando algo, ¿no? A la sociedad, y en este caso a la sociedad médica. Pero bueno, ahí se truncó, pero seguí adelante, ¿no? En el resto de mi trayectoria profesional. Ginecología oncológica, que para que así todos los oyentes, exactamente qué se trata, porque todos entendemos que tienes un cáncer en alguna zona dentro de la mujer, ¿no? Pero exactamente qué son, porque fíjate que decir hoy en día cáncer no es lo mismo que decirlo, sobre todo, por ejemplo, en tema de cáncer de mama, ¿no? No es lo mismo que decirlo hace, no sé, 30 años o 40 años, ¿no? Se avanza mucho. También queremos que nos expliques un poco lo que se ha avanzado. Pero exactamente, ¿qué es lo que trata esa ginecología oncológica? Vale, pues básicamente lo que trata es del cáncer, los tumores, más que cáncer, los tumores. Porque puede haber tumores benignos y malignos intermedios, son digamos, tres subtipos de tumores. Trata el cáncer, digamos, la especialidad de ginecología oncológica trata todos esos tumores del aparato genital femenino, que incluye pues el útero, los ovarios, las trompas, la vulva, la vagina, y también la mama. Hay patología mamaria que no todos los ginecólogos oncólogos lo hacen, pero bueno, nosotros, por ejemplo, en Quirón Salud Madrid de Pozuelo, ahí hacemos las dos cosas, ¿no? Tratamos tanto la ginecología, digamos, de la pelvis y la ginecología de la mama, y el cáncer relacionado con esos órganos, ¿no? Ahora nos contarás un poco los tratamientos que hay. Sé que a lo mejor es un poco utópico, vamos, una muy tópica esta pregunta, pero el cáncer de la mujer o los tumores, ya luego depende, ¿vienen más por un tema más genético? ¿Es un tema más, digamos, por sus circunstancias, no sé, alimentarias o incluso, no sé, o es un poco un conglomerado de todo? Sí, es multifactorial en general, ¿no? Hay cánceres, por ejemplo, muy relacionados con ciertos tipos de virus, por ejemplo. El cáncer de cuello uterino está muy directamente relacionado con el virus del papiloma humano, por ejemplo. Que, por cierto, en ese se ha avanzado mucho, ¿no? Porque hay incluso ahora hasta vacunas. ¿no? Vacunas, sí, ¿no? Sí.
Bueno, primero el cribado, que ha avanzado muchísimo, el cribado poblacional que decimos nosotros, donde el Estado genera un cribado de más del 70% de la población, y eso en España se ha logrado en muchos sitios, no diría en todas las provincias o autonomías, pero sí en la mayoría. Y entonces eso hace que disminuya mucho la incidencia del cáncer, y con la vacuna pues mucho más, que es, digamos, es una prevención primaria, ¿no? Y en concreto, doctor, que es por relaciones sexuales, ¿no? Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente. ¿No? Sí, las relaciones. Que se transmite ese papiloma y está en el... Correcto. Correcto. Son varios genotipos, no solamente hay uno, sino hay varios. El número 16 y 18 son los peores, son los que generan el 70% de los cánceres, no solamente del cuello uterino, sino de cualquier zona del cuerpo donde ha estado en contacto el virus, ¿no? Eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con la genética. Bueno, no tiene nada que ver, no es totalmente cierto, porque claro, hay gente que es capaz de eliminar ese virus, ¿no? Tiene, digamos, una fortaleza interna mayor que hace que el virus desaparezca o lo elimine de alguna manera, ¿no? Y eso sí que está en nuestro ADN, ¿no? Esa capacidad, en nuestro, digamos, sistema inmune, que es más potente o más fuerte que una persona que otras personas, ¿no? Y eso hace que a lo mejor una persona con una sola relación que tenga la mala suerte de coger el virus HPV-16, pues que tenga un cáncer, y otra persona que a lo mejor ha tenido pues muchas parejas, pues no los elimine todos, ¿no? No consiga que el virus, digamos, se incorpore dentro de su genoma y crezca, ¿no? Que es un poco lo que ocurre, ¿no? También es verdad, doctor, que creo que es importantísimo las revisiones, ¿no? Ginecológicas, porque claro, ahí es donde el virus no empieza y de repente a los 2 días ya se ha convertido en un tumor súper maligno, sino que lleva un proceso, ¿no? Y ahí es donde se puede, ¿no? Claro, que tenga una historia natural y que esa historia natural la conozcamos, y que además tengamos un tratamiento. Entonces, por eso son las enfermedades que está dirigido el cribado poblacional o el cribado en general, y eso es típico, es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque el virus no se convierte de repente del virus a un cáncer invasor, sino tiene un proceso, ¿no? Un precáncer de un grado 1, grado 2, grado 3, y entonces se puede tratar. Y claro, las revisiones, las citologías son fundamentales para eso. De hecho, ahora hacemos citologías también ligadas al HPV, ¿no? Al virus del papiloma. Y entonces, en función de qué tienes, pues haces una cosa u otra. Es mucho más personalizado el tratamiento, ¿no? Hoy en día. Doctor, que seguro que algunos oyentes tienen hijas en diferentes edades, ¿no? Y ¿cuándo tiene que ir una niña al ginecólogo por primera vez? Pues aquí en España, en Europa, se dice que a partir de los 25 años hay que hacer la primera citología. Si todo va bien, el cribado es cuando es una persona sana, que está buscando, pues eso, el tener el encontrar una prevención, ¿no? Secundaria de cualquier cáncer, ¿no? En este caso el cáncer de cuello uterino. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, son 21 años. Entonces, y yo creo que todo depende de cuándo se haya empezado las relaciones sexuales y el número de parejas que tengas, ¿no? Entonces yo si una mujer, una adolescente, pues tiene 13 o 14 años y resulta que ha tenido ya varias parejas y tal, pues a lo mejor debía hacerse la revisión a los 21 en vez de los 25, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que yo les recomiendo, por lo menos a mis pacientes, a las madres. Cuando estabas en Estados Unidos, imagino que claro, te encontraste una medicina mucho más avanzada en el tema, ¿no? Oncológico, ginecolo-oncológico, ¿no? Esto te sirvió para traerlo. Ya sé que tuviste las dificultades, pero quiero decir, al final tú sabías claro por dónde había que ir, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor dices, bueno, es que estamos, no sé, 10 años más atrás con respecto, o no es tanto así, o no está más globalizado todo. Yo creo que hoy en día, cuando llegué yo era diferente, y es verdad que no había tantas herramientas y tanta tecnología que ayudara a tratar los cánceres, sobre todo a nivel quirúrgico, ¿no? A nivel médico,
el tener aquí, tanto en Estados Unidos como en España, tenemos los mismos fármacos, ¿no? Y entonces, pues el tratamiento es muy parecido cuando es tratamiento médico, ¿no? Tratamiento quirúrgico, la residencia en España quizás no sea suficiente para formar a los ginecólogos a grandes cirugías, ¿no? Necesitas algo más. Yo tuve que hacer 3 años más para formarme. Y yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Esa formación adicional de 3 años, que era lo que yo en un principio quería montar en la fundación cuando vine, que no lo conseguí. Pero yo creo que eso es lo que falta. No tanto, hoy en día está todo globalizado, es todo muy, pues eso, tenemos internet, bueno, ya la gente ni va a los congresos, lo hacen por online, ¿no? Entonces está todo demasiado universalizado, ¿no? Entonces yo creo que la medicina en España en sí tiene los mismos recursos digamos, médicos que tiene Estados Unidos. Ya no digo que tengan los mismos recursos humanos y técnicos y demás, porque es verdad que en Estados Unidos hay mucho más dinero en la medicina, ¿no? Aquí en España pues todos sabemos, es complicado, es una medicina pública en la mayoría y bueno, pues se gasta mucho dinero. No sabemos cuánto, porque es verdad que es muy complicado saber cuánto se gasta, pero es mucho y cada vez más, porque cada vez la medicina pues es más cara, ¿no? Por todos los fármacos y tecnología nueva que va saliendo, que nos ayuda a los médicos, pero que encarece, ¿no? Pero en aquella época yo creo que había menos. Es más la formación. La formación, ¿verdad? Sí, la formación del ginecólogo-oncólogo. El ginecólogo quizás obstetra era parecido, pero el oncólogo necesitarías 2 o 3 años más de formación para formar buenos ginecólogos-oncólogos. Si en general un médico, y aquí lo tratamos mucho en los programas, es muy importante esa parte humana, ¿no? Con respecto al paciente, ¿no? Ginecología yo creo que es más aún, ¿no? Porque es un acompañamiento a la mujer. Ya te digo, también hace no mucho tuvimos al doctor Santiago Palacios, que trabaja más la menopausia, etcétera. Pero cuando se junta esa ginecología encima con un tema oncológico, me imagino que eso hay que tener mucho tacto, ¿no? Hay que tratarlo muy bien. Y entiendo que a usted, doctor, y a su equipo le vendrá gente que descubren ustedes que tiene un cáncer, ¿no? O que tiene un tumor, y otras que vienen rebotadas de que ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Digo más en la parte humana, porque va a haber un tratamiento, pero ¿cómo tratamos a esa persona? ¿Hay que decírselo claramente? ¿Hay que andarle un poco tal? ¿Hay que disminuirlo mucho? ¿Hay que decir la verdad clara? ¿Depende de la persona? Bueno, vamos a ver, eso es, digamos, hay un tema ahí que es un área, que es el tema de dar malas noticias, cómo dar malas noticias, ¿no? Y eso implica también otra formación, ¿no? Eso hay que aprender y hay que formarse en cómo darlas, ¿no? En Estados Unidos, como yo hice 3 años más de gine-onco, 3 años adicionales, ahí te enseñaban, digamos, a cómo hacerlo. Y en Estados Unidos, digamos, la cultura es diferente, porque ahí más o menos hasta te obligaban a decir las cosas claramente. Decían que era mejor, luego está la parte médico-legal, que también influía. Y entonces, cuando llegué yo aquí a España, la cultura es muy diferente y no quieren... En aquella época, la gente no quería que dijeras las cosas, por lo menos al paciente. Lo que hace la familia, que aquí es mucho más familiar, la sociedad española es mucho más familiar, lo que hace es arropar al paciente que tiene un cáncer y quiere que no decírselo para que no se hunda y siga, digamos, siendo optimista y teniendo esa esperanza, ¿no? En Estados Unidos eso no es así, ¿no? Ellos creen que es mejor decirlo para que que sepan lo que va a ocurrir y prepararse si la cosa no va bien, si quieren hacer cosas diferentes o quieren yo qué sé, cambiar su testamento o irse a un viaje a la China o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta, creo que la parte, digamos, empática de darle una mala noticia va a depender de la persona que tengas delante. Yo creo que hay personas que si nada más entrar, sabes con 4 o 5 preguntas si quieren saber lo que tiene o no.
Ya. Y entonces en función de eso, pues tú tomas tus decisiones, le vas diciendo las cosas o no se lo vas diciendo. Es como muy a medida, ¿no? Es como muy... Yo creo que hay que hacerlo. En este país, ahí, ¿no? sí, en este país tienes que tener mucho cuidado con eso, por lo que decía antes, es un tema delicado, y entonces tienes que ver un poco tanto al paciente como a la familia, ¿no? Pero cada vez yo creo que la cultura va cambiando y cada vez nos parecemos más a los americanos. No sé si digo que es bueno o malo, pero es verdad que nos parecemos más en general a todo el mundo, ¿no? Por lo que decíamos antes de que se ha universalizado todo el mundo, ¿no? Es mucho más global, ¿no? Todo, no solamente la medicina, sino todo. En general. Sí. En general, sí, con todas las redes sociales y la información que se recibe por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que yo lo que hago es eso, mirar a los ojos a la paciente y ver un poco lo que te está pidiendo, ¿no? Eso lo aprendes con experiencia. Bueno, no nos quedaremos aquí porque luego hay que dar la esperanza de todo lo que ha avanzado, pero antes de nada vamos a hacer otra recomendación. Hugo Alonso. El lunes 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón, una conmemoración que se celebra desde hace más de 25 años, con el objetivo de concienciar y educar sobre los problemas cardiovasculares. Una tarea de suma importancia si tenemos en cuenta que solo en España cada 4 minutos muere una persona a causa de ellos. Cuidar tu corazón es cuidar tu vida, y para ello el desfibrilador y el electrocardiograma son herramientas fundamentales. El primero nos permite actuar en cuestión de minutos ante una parada cardíaca. Salva el corazón y evita que se dañe el cerebro. El electro, por su parte, permite detectar problemas cardíacos antes de que se conviertan en emergencias. Arritmias, bloqueos, signos de infarto. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, puedes tener ambos dispositivos en casa. Bueno, cuidar nuestro corazón. Ya llevamos años diciendo que hay un aparato que se llama desfibrilador. Que hay gente que dice, sí, yo lo vi en un aeropuerto, lo vi en el metro, lo vi en un centro comercial. Bueno, pues este aparato ahora se puede tener en la comunidad de vecinos, en nuestro propio domicilio, lo podemos tener en centros que se haga deporte, en restaurantes, porque realmente es un aparato que nos puede salvar la vida. Hay 80 muertes, 90 diarias. Si los diarios abrieran diciendo hoy han muerto 82 personas por una parada cardíaca que no ha podido ser atendida a tiempo, pero no porque los servicios de emergencia lo hagan mal, al contrario, es que no llegan. Es que a los 10 minutos que un corazón esté, en ese caso, fibrilando, es decir, que no lanza sangre, el cerebro se muere. Entonces, cuando llegan ya, aunque salven a la persona, que la pueden salvar, pueden volver a poner ese corazón en funcionamiento, pero realmente ya no se puede hacer nada por su vida. Por eso, tener un desfibrilador es básico, de veras, básico. En comunidad de vecinos, tenemos extintores, por favor, tengamos un desfibrilador, pero tengámoslos de verdad, porque luego ya, si hubiera, y ese si hubiera ya no existe. Ojalá no haya que usarlo, pero hay que tenerlo por si acaso. Y luego este otro aparato que ha hablado Hugo, que es para tener en casa, es hacernos un electro. Sí, un electro, que para hacerte un electro pues tienes que ir a un sitio, que te digan que te lo hace, etc. En casa lo podemos hacer cómodamente, es poner 2 deditos, nuestra aplicación de móvil, y nos da un electro con un informe, que también lo puede ver el médico. Pero es muy sencillo porque tú ves si está bien, o por el contrario te pone alguna cosa que tenga una fibrilación auricular, que son por ejemplo las causantes de los ictus. Hay que saberlo para que dé un tratamiento con anticoagulante, etcétera. Eso ya es cuestión del médico. Pero hacernos un electro lo hacemos rapidísimo, porque realmente en 30 segundos, un minuto si queremos, para que salga más completo, nos hemos hecho un electro con nuestro resultado, y así medimos tanto nuestra frecuencia como nuestro ritmo cardíaco, que es muy importante. Muy importante, de veras, que sepamos si nuestro corazón está bien, porque el corazón no avisa, y cuando a lo mejor avisa ya, el problema es bastante más gordo. Así que os invito a que cuidemos nuestro corazón con el desfibrilador, con el electro, y para ello os voy a dar un teléfono que protege tu vida. Quiere realmente que sea así, ¿no? Que estemos cardioprotegidos. 900-730-061. Vais a tener un gran descuento, de veras, porque queremos que lo tengáis. Facilidades de pago también. 900-730-061. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Ricardo Saiz de la Cuesta. Ahora toca, doctor, que nos dé esperanza. Es decir, que ha avanzado la ciencia en el campo de la ginecología oncológica. Algo que recuerde usted que hace años
era súper complicado y que realmente a lo mejor llevaba una solución bastante extrema. Cuéntenos, denos esperanza y sobre todo también lo que puede ir viniendo, que también es muy interesante. Bueno, yo creo que la tecnología ha avanzado un montón, aparte del conocimiento, y yo creo que eso ha hecho que nos facilite mucho la vida, ¿no?, a los médicos, mejorando mucho, digamos, las complicaciones potenciales, por ejemplo, en una cirugía. Estoy hablando, por ejemplo, de la robótica y de la laparoscopia. Son técnicas que yo cuando empecé la residencia no existían y hoy en día pues los utilizamos en todas las clínicas de manera sistemática. Hace que veamos mucho mejor todo el abdomen, vemos, sobre todo con robótica, vemos muchísimo mejor todos los vasos, los nervios, y es mucho más preciso a la hora de tener que a lo mejor coagular un vaso o de tener que hacer una cirugía muy compleja, ¿no? Yo creo que esos son avances importantes que están haciendo que se desescale muchas veces el tratamiento quirúrgico de las pacientes basado en este tipo de técnicas, ¿no? También yo creo que es muy importante los avances en lo que se llama la medicina personalizada, que es, digamos, medicina que va dirigida a una diana muy concreta, que hace que el resto de las células nos afecten tanto, ¿no? Y eso en oncología es muy importante, y además son tratamientos orales muchas veces que son mucho más sencillos, no digo más baratos porque son muy caros, pero sí mucho más sencillos para el paciente, no tiene que ir al hospital, se lo puede tomar en casa, y son digamos, medicina personalizada, dirigida hacia una célula en concreto, un receptor en concreto. Eso no existía cuando yo estaba en Estados Unidos, cuando empecé. Entonces yo creo que la medicina va avanzando porque se investiga mucho y bien, va avanzando poco a poco y entonces hace que muchas de las enfermedades se puedan prevenir por un lado y por otro lado tratarlas de una manera más exhaustiva. Y yo creo que eso resume un poco digamos, la esperanza. Yo no digo que el cáncer, siempre se dice que en un momento determinado se va a curar. Yo siempre digo que eso a veces es complicado porque el cáncer es tu propia persona, es tu propio DNA, es tu ADN lo que produce el cáncer. Entonces es complicado a veces, si estás un poco predeterminado a tener ese cáncer, el intentar evitarlo. Si tienes esa predisposición desde que naces, no es fácil. Pero bueno, si cada día, a lo mejor ahora con la inteligencia artificial nos llega, digamos, la capacidad, ¿no?, de poder determinar si un cáncer se va a desarrollar en una persona y a lo mejor esa persona pues vigilarla más o tratarla, digamos, mucho más precozmente, ¿no? Una predicción, ya no tanto una prevención, sino una predicción. ¿No? Eso es lo que es la esperanza que tenemos nosotros puesta en la IA, ¿no?, en la inteligencia artificial. Pero bueno, ya veremos, porque eso es todo algo futurístico, ¿no? Sí, que está pero bueno, sí es verdad que hoy en día hay bastante más esperanza de vida, bastante, o sea, por ejemplo, no sé, el porcentaje, un cáncer de mama, por ejemplo, que antes era muy complicado, pues hoy en día creo que se solucionan muchos, ¿no? Y no sé si hay un 85, no sé, lo digo así un poco de curación ante... Sí, gracias a eso, porque es un cáncer también que se puede prevenir con las mamografías, entonces es fundamental, entonces eso hace que los detectemos muy tempranamente, muy precozmente, y entonces se traten mucho mejor y se curan muy bien. El cáncer de mama es uno de los cánceres, igual que el de cuello uterino, se pueden prevenir, ¿no?, porque tenemos métodos de diagnóstico precoz y de cribado que funcionan por tener las características que yo hablaba antes de tener una historia natural que sea muy clara y que se pueda tratar de una manera muy, muy precozmente y que tengamos un tratamiento para ello. En la mama pasa lo mismo, ¿no? Entonces son tumores que poco a poco esperemos que vayan desapareciendo, sobre todo con la vacuna, por ejemplo. La esperanza es que gracias a la vacuna el cáncer de cuello uterino se erradique en los países donde se pueda comprar la vacuna. Que el problema es otro tema de costes, ¿no? ¿Y el paciente, doctor, qué es lo que puede hacer ante un cáncer? El médico va a hacer su labor científica, pero el paciente, porque a veces se dice, es muy importante el estado de ánimo. ¿Es tan importante el estado de ánimo? O bueno, o sea, no sé si afecta realmente en positivo. No a nivel que estés pero ¿puede ayudar un poco? Sí, yo creo que tanto el estado de ánimo como el estrés
uno ayuda por un lado y otro desayuda. Ajá. El estrés yo creo que te baja las defensas y el cáncer es una enfermedad que tus defensas tienen que estar, digamos, a tope para poder defenderse, ¿no?, de él. Entonces yo creo que el estrés no es bueno porque te las baja. Y tener un estado de ánimo positivo siempre es muy bueno, porque eso hace que tu sistema inmune pues crezca, ¿no? Y eso ayuda a que, en cierta manera, porque no es verdad que hay veces que hay cánceres que son muy agresivos, pero de otros no, a que digamos, sea capaz el cuerpo de controlarlo, ¿no?, de alguna manera. Luego yo digo que siempre que el estado de ánimo es siempre positivo y el estrés siempre negativo, ¿no? O sea, más endorfinas y menos cortisol, ¿no? Que es lo que ahora se habla mucho de estas hormonas, ¿no? Bueno, pues tenemos todavía alguna cosita más, aunque ya casi estamos terminando. Hugo Alonso, ¿nos haces una última recomendación? Los médicos lo tienen claro. La salud hay que atenderla cuanto antes para evitar complicaciones, y esperar varios meses para una cita puede ser demasiado. Pero ahora con Salud.net no tienes que esperar para ir al médico, porque puedes elegir el especialista o la prueba que necesites en miles de centros médicos privados de toda España y conseguir cita en menos de 48 horas. Puedes pagar solo cuando vayas al médico, o también puedes contratar un plan con 3 visitas por solo 8 euros al mes por ser oyente de Es Radio. Entra en Salud.net y no esperes para ir al médico. Bueno, pues ahora ya empezamos una música que a mí me llena de satisfacción, porque es que esto es un regalazo para el doctor. Otro regalo. Pues sí, porque el doctor podrá disfrutar de un referente de la cocina gallega en Madrid, del Montes de Galicia, un restaurante en el que puede encontrar los mejores platos tradicionales, como el pulpo a feira, y también platos más modernos, como la ventresca de atún rojo, todo esto maridado con un maridaje excelente. Bueno, Daniel Espasandín, que eres el CEO del restaurante Montes de Galicia. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Adolfo, muy contento de estar aquí con vosotros. Nosotros encantadísimos. Además, el doctor, cuando le veas por allí, pues imagínate cuando pruebe todas esas cosas buenas y ricas que tenéis. Oye, Daniel, te veo muy activo en redes sociales y te veo preparando cada plato. El otro día te vi con el pulpo, que parece sencillo, pero ojo, que darle el punto al pulpo. Te vi también con que era al Pedro Jiménez, que era un foie al Pedro Jiménez. Venga, cuéntanos alguna cosita. El pulpo, la verdad que es muy complicado, porque tienes que pensar que tenemos que contentar a todo tipo de público. A los gallegos les gusta un pelín más duro, aquí la gente que es de Madrid pues no estamos tan acostumbrados a ello, entonces hay que darle una cocción entre medias, entre un pelín blandito, un pelín duro, hay que fijarlo bien. Y luego el foie al Pedro Jiménez, que se lo recomiendo a todo el mundo que venga a probarlo, porque la verdad que es una exquisitez. Bueno, pues Restaurante Montes de Galicia, que está en la calle Azcona número 46, cocina gallega con ese toque que le da Daniel y su equipo, además con un trato excepcional, con un lugar que desde que llegas te sientes en casa. Es como ir a comer a casa, ¿sabes? Yo que sé, es algo como un hogar donde llegas y evidentemente todo es maravilloso y con una comida buenísima. ¿Quieres añadir algo, Daniel? La verdad que no, para nosotros lo más importante, antes que la comida, y mira que hacemos mucho hincapié en el producto, lo más importante es el trato. Y yo creo que lo has explicado muy bien, Adolfo. Pues se lo recomiendo, el doctor irá, ya me dice cuándo va a ir con su mujer a comer o a cenar. Y nada, les doy un teléfono, 91 355 27 86. Hay que reservar, porque ya les digo yo que a veces está lleno, así que 91 355 27 86. Mil gracias, Daniel, un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya sí que llegamos al final, doctor. ¿Qué tal ha estado? Fenomenal, ha estado muy bien, muy tranquilo y muy interesante toda la conversación. Te hace recordar tu vida, ¿no? Me alegro. Que siempre es bueno. Me alegro, porque eso es lo que intentamos, que seáis una voz aquí en estos micrófonos. Y termino rapidísimo. Glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. El que no hay que pincharse, nos medimos el azúcar fácilmente. Tipo 2, diabéticos tipo 2, prediabéticos, gente que hay que medirse el azúcar, hay que controlar el azúcar, que daña mucho riñón, corazón, vista.
por favor, controlemos, no. Doy un teléfono, llamad para pedir toda la información, además con un descuento importantísimo para ustedes. 973 0101. Repito, 973 0101. Y ahora sí, me despido de todos ustedes, me despido del doctor y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Historias de nuestros médicos.